acuérdense que si era el primer mandatario, pues los diputados y los senadores deberían de estar sensibles a la palabra del presidente, y el presidente Juárez toma estas medidas para mejorar la economía del país y garantizar la democracia por la que tanto se luchó. Uno, convocó a elecciones para que todas las autoridades fueran elegidas por los ciudadanos de acuerdo con la ley. Juárez resultó electo presidente y ocupó este cargo hasta su muerte, ocurrida en 1872, no sin los dos planes que ya les dije de la Noria para querer evitar que se reeligiera, que finalmente sí se reelige, pero por la muerte que le llega entra Sebastián Lerdo de Tejada al poder en 1872 hasta 1876, que Porfirio Díaz ya lo gana con el plan de Tuxtepec. Y el 2, esto ocurre en 1872 cuando Juárez muere. 2, negoció las deudas que México tenía con el extranjero. ¿Se acuerdan ustedes que 3 países tenían el interés en México porque había dicho que no iba a pagarles la deuda, que era España, Inglaterra y Francia? Y al final de cuentas Francia dice, pues aquí el río revuelto, ganancia de pescadores, y quiso imponer allá a su imperio nuevamente, aprovechando la coyuntura, pero no le salió bien a Napoleón III, porque tenía un problema ya con la Prusia. Los alemanes ya le estaban pisando los callos allá a España y a Francia y a Inglaterra, por todos lados andaban metidos y no lograron seguir adelante aquí, dieron su viacrucis los franceses, y por eso Juárez dice: fusilar a Maximiliano es lo menos que podemos hacer, porque si no, después si lo perdono, van a querer regresar y ahora sí me agarran desprevenido y ya no hay defensa que pueda yo hacer. Eso sí, se acuerdan de eso de la historia, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que Juárez dijo, pues mejor lo mato porque ya muerto el perro se acabó la rabia. Y fue muy difícil para él tomar esa decisión, porque pues había una amnistía, había una ley que curiosamente estuve estudiando el día, pues antes de irme de viaje, 1862, había una ley que a todo aquel que hubiera ayudado al conservadurismo de Maximiliano, a cualquier militar conservador, se le aplicaba la pena de muerte, la ley de la pena de muerte, de 1862. O sea, si usted andaba ya coqueteando con el conservador y le hacía los favores a Maximiliano, le llevaba la charola de la noche, un vasito de agua, pena de muerte. Usted le ayudó, ándale, fuera. ¿Pero qué creen? Maximiliano también se la quiso aplicar a Juárez. Es una de esas cosas curiosas que la ley, bueno, uno va aprendiendo con el tiempo, ya les decía yo, y va colocando las cosas en su lugar, ¿no? Es como un rompecabezas que de repente lo deja uno de armar y las piezas se le pierden, y cuando regresa uno ya no queda ninguna. Bueno, pues así está pasando con la historia de nuestro tiempo. Y hay nuevos ejemplares, ¿no? Hay gente diferente que no toma los principios en cuenta, que hace sus rebeldías, que hace lo que quieren, y no toman como base la Constitución, que es nuestra norma máxima. Y miren, el 3, bueno, ya les dije que el 2 negoció las deudas que tenía con el extranjero. Juárez, el 3, decide reducir el ejército, porque ¿qué creen? El gobierno mexicano gastaba mucho en militares. Vaya, yo no sé ahora cuál es la partida presupuestal para los militares, pero debe ser una buena lana, ¿no creen? Para sostener un ejército en las calles todavía, y además meterlo a los cuarteles, apenas algunos, que no todos, porque ya, pues, por ejemplo, uno de los cambios que hay, pues ya no hay guardias para el presidente, ¿no? Se supone que antes había guardias para los presidentes y para los expresidentes, y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya no se va a gastar en eso. 5, impulsó la minería, ya que durante años la extracción de metales se había suspendido porque el país estaba en guerra. 6, dispuso que la educación, por eso toqué el tema de la educación, para los niños fuera gratuita, obligatoria y laica, que no se enseñara ninguna religión. 7, ordenó que se creara la Escuela Nacional Preparatoria para que los jóvenes estuvieran mejor capacitados. 8, autorizó a una compañía inglesa para que comenzara la construcción de las vías del ferrocarril que unirían a México con el puerto de Veracruz. Y 9, procuró que mejoraran la red de telégrafos, las carreteras y los puertos. Casi siempre a Porfirio Díaz se le da el crédito de que fue en su gestión de esos 33 años cuando él desarrolló las vías férreas del tren de Veracruz, de México a Veracruz, de la Ciudad de México a Veracruz. Pues miren, mismo que él tuvo que usarlas, ¿no? Cuando le dijeron adiós y cuando se fue a París, mismo Victoriano Huerta lo escoltó hasta el puerto y de ahí le dijo, bueno, adiós, nos vemos, adiós expresidente, adiós
su excelencia, le dijo el barbero de Victoriano Huerta. Pues ahí lo tienen. El 9 procuró que mejoraran la red de telégrafos, las carreteras y los puertos. Pues era toda una odisea, y por eso les hablo de que los diputados deberían de estar pues muy bien preparados y muy listos a qué se le ocurría ahora al presidente de la República. Y Manuel María de Zamacona y Morphy, Manuel María Eutimio de Zamacona y Morphy, es el personaje que tenemos en comento de la cuarta legislatura de 1867 al 70. Así estamos, por eso les pongo de análisis la época de la República restaurada. Y él nace en Puebla, el 23 de diciembre de 1823 y fallece un 29 de mayo de 1904 en la Ciudad de México. Fue periodista, además diplomático y político mexicano, que se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete del presidente Benito Juárez en 1861, gestionó el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos al gobierno de Porfirio Díaz en 1878. Ya ven que así eran muy liberales con Juárez, pero después le dieron el chaquetazo y se fueron con Díaz, ni modo. Y encabezó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1898, que con tantita suerte hubiera podido ser, en caso de muerte de Porfirio Díaz, también presidente de la República, porque es el puesto de vicepresidente. Lo mismo que le pasó a Sebastián Lerdo de Tejada en 1872 cuando muere Benito Juárez. Ahí lo tiene, fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobernación, ministro de Hacienda, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya les dije que fue de nacionalidad mexicana y el partido político fue liberal. Se casó con Joaquina Inclán y tuvo a los hijos Amelia, Elena María y Manuel María. Es abogado, político, jurista y diplomático, que ya les dije. Realiza sus estudios en el seminario palafoxiano de Puebla, donde obtuvo el título de abogado. Como periodista colaboró en el Monitor Republicano y con el Siglo XIX, llegando a ser director de este último. Formó parte, ya les dije, del gabinete de Benito Juárez como ministro de Relaciones Exteriores del 13 de julio al 26 de noviembre de 1861. Durante su corta gestión negoció la deuda externa con los ministros de Francia y Reino Unido, que miren, de suyo ya tenía complejo el que le debían una buena lana. Aunque si hubiéramos visto todos los destrozos que hizo Francia con los mexicanos, pues a lo mejor estábamos tablas o a lo mejor nos quedaban a deber, ¿no creen? Porque ahí también hicieron de las suyas, ¿no? En Puebla y en Veracruz acabaron con muchas cosas. Pero bueno, se opuso al decreto de suspensión de pagos del gobierno de Juárez. Eso también pues dejó muchas molestias para muchos de los liberales. Por eso mucha gente desistió de Juárez y se fue con Díaz, porque decía, Díaz iba a ser alguien que no va a utilizar la reelección. Miren nada más, les faltó bien para darse cuenta que 33 o 34 años más iba a estar en el poder Porfirio Díaz. Qué barbaridad, ¿no? También negocia esta deuda con el representante de Reino Unido, que se llamaba Charles Wyke, para evitar la intervención extranjera de la alianza tripartita. Ya les dije que esa alianza tripartita era en España, Inglaterra y Francia. Logró firmar el Tratado Wyke-Zamacona, el cual debería ser ratificado por el Congreso de la Unión. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Por tal motivo, Zamacona, este hombre que estamos hablando con respecto a la cuarta legislatura del siglo XIX, renunció a su cargo, siendo sustituido por Manuel Doblado. En 1867 fue diputado en el Congreso de la Unión, por eso está aquí está dentro de los diputados en comento. Promovió la construcción de vías férreas, argumentando que los caminos de hierro resolverían todas las cuestiones políticas, sociales y económicas que no habían podido resolverse por la abnegación y sangre de las dos generaciones anteriores. Ojalá se le hubiera hecho en la boca de verdad, porque creo que pues no fue así. Pero bueno, ya tuvimos nosotros vida para ver el trabajo de Zamacona. Una vez restaurada la República en México desde su curul y desde el periódico, se opuso a la reelección de Benito Juárez. Ya les dije, no obstante, este lo nombró miembro de la Comisión de Reclamaciones entre México y Estados Unidos en 1872. Durante los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz fue enviado a Washington como agente confidencial para lograr convencer el reconocimiento del nuevo régimen. Sí,
para que dijeran que Díaz sí es el presidente, pues lo mandaron a él. En 1880 contendió por la presidencia, pero fue derrotado por Manuel González. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegando a presidirla en 1898 y muere en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1904 como secretario de Relaciones en 1861. Su predecesor fue León Guzmán Montes de Oca y lo sucede Manuel Doblado Partida. Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Aquí está la cápsula, la pequeña dosis de cultura, también la gota que pueden tomarla ustedes poco a poco, con gotero o con un traguito de un vaso de agua. Háganlo, tómenlo, para que sepan ustedes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aquí, en pleno siglo XXI, transmite su amigo el Chief con mucho cariño esta pequeña dosis de cultura que, como decía mi amado René Luca Colín, una pequeña dosis de ciencia que no nos hace nada de daño. Gracias, al contrario, es una buena medicina para nuestro espíritu, para nuestras almas y sobre todo nuestro conocimiento. Adiós, nos vemos, chao. Hasta mañana en Personas y Paz. Pues ahí está su dosis de cultura del Chief, ahí el miércoles de en cápsulas o en gotas. Acuérdense que esta información siempre es muy válida para que alimentemos este conocimiento que la verdad al término y al final de nuestro camino siempre nos va a beneficiar. Seamos cultos, estudiemos, sepamos qué es lo que pasa con nuestra cultura mexicana, ¿no? Con todas estas conocimientos que debemos de saber, y más que hoy, como el Día del Maestro, pues hay que aprenderles más a los maestros. Y sí, el Chief es un gran maestro del cual también tenemos que aprenderle. Y me despido también yo este miércoles de cápsulas o en gotas, agradeciendo a Darcy, Pati Aguilar de la Cruz, Carlos Trejo, Carlos Gracia, Roberto Cano Pérez, Carlos Gense, Allen McKay, Héctor Jiménez, Abraham Elías. Un abrazo también para usted, señor Abraham Elías, Leti Velasco, Luis Cabrera, Jorge Tenorio, Elsa Hidalgo. Muchas gracias, Elcita, también te mando un abrazo con mucho cariño. Blanca Alicia Tobías, ¿no? Blanca Alicia Tobías, y no me gustaría dejar de saludar a todos los que se han unido aquí en lo que tenemos. Y muchísimas gracias, como dice el Chief, mañana nos vemos en su jueves sin corbata. Hasta entonces. Hasta luego.